Bienvenidos a un nuevo vídeo, donde reviviremos juntos los 10 momentos históricos que marcaron a la humanidad y que cambiaron la forma en la que vivimos. 1. Invención de la escritura. La escritura se originó en la antigua Mesopotamia alrededor del 3500 a.C., específicamente en Sumeria, actual Irak. La forma más antigua conocida de escritura es el sistema cuneiforme, que se utilizaba para grabar información en tabletas de arcilla con una herramienta en forma de cuña. Inicialmente, estas inscripciones eran logogramas que representaban objetos y conceptos, pero con el tiempo evolucionaron hacia la representación de sonidos y palabras. En el 3100 a.C., en el antiguo Egipto, se desarrolló un sistema de escritura conocido como jeroglíficos. A diferencia del cuneiforme, los jeroglíficos eran inscripciones más pictográficas, a menudo talladas en piedra. Aunque el cuneiforme y los jeroglíficos fueron importantes, el verdadero avance vino con la creación del alfabeto. El alfabeto fue desarrollado por los fenicios alrededor del 1200 a.C. y consistía en un conjunto de signos que representaban sonidos. El alfabeto fenicio se difundió a través de las rutas comerciales y fue adoptado y adaptado por varias culturas, incluyendo los griegos, quienes introdujeron algunas modificaciones. El alfabeto griego, a su vez, influyó en el desarrollo de otros alfabetos en el mundo antiguo, como el latino, que se utiliza en la mayoría de las lenguas europeas. La invención de la escritura marcó un cambio fundamental en la forma en que la humanidad registraba información y se comunicaba. 2. Hace miles de años, la humanidad experimentó un cambio trascendental conocido como la Revolución Agrícola Neolítica. En esta época, alrededor del 10,000 a.C., las comunidades que anteriormente dependían de la caza y la recolección comenzaron a experimentar con la agricultura y la domesticación de animales. En diversas regiones del mundo, desde el creciente fértil hasta China y Mesoamérica, la siembra de cultivos como el trigo, la cebada, el arroz y el maíz marcó el inicio de una nueva era. Esta transición no se limitó a la forma en que las sociedades obtenían alimentos. Junto con la agricultura, surgieron asentamientos permanentes y comunidades sedentarias. Las antiguas aldeas y ciudades comenzaron a surgir, reemplazando los antiguos estilos de vida nómadas. La rotación de cultivos se convirtió en una práctica común, mejorando la fertilidad del suelo y garantizando cosechas más saludables. Milenios después, en el siglo XVIII, Europa se convirtió en el escenario de otra transformación agrícola. La revolución agrícola del siglo XVIII marcó el paso de métodos agrícolas tradicionales a enfoques más eficientes y productivos. Las mejoras tecnológicas, como la trilladora y el arado de hierro, cambiaron la faz de la agricultura, permitiendo un aumento significativo en la productividad. Con la revolución agrícola del siglo XVIII, la producción agrícola aumentó de manera exponencial, lo que llevó a un rápido crecimiento poblacional. Las ciudades se expandieron a medida que las personas migraban hacia áreas urbanas en busca de oportunidades. 3. La Edad de los Descubrimientos fue un período histórico que abarcó desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII. En los albores del siglo XV, el viejo mundo se hallaba ansioso de explorar lo desconocido. Las rutas comerciales terrestres que durante siglos conectaron culturas se veían amenazadas tras la caída de Constantinopla en 1453. La búsqueda de nuevas vías comerciales hacia Asia y África impulsó a los audaces navegantes europeos a desafiar los límites del conocimiento y lanzarse hacia los vastos océanos. Fue Portugal quien dio el primer paso en esta odisea. Al amparo de Enrique el Navegante, sus exploradores zarparon hacia el Atlántico y exploraron las costas africanas. Bartolomeu Díaz alcanzó el Cabo de Buena Esperanza en 1488, allanando el camino para las expediciones futuras. Al mismo tiempo, en España, la reina Isabel I y el intrépido navegante Cristóbal Colón forjaron un plan buscando una ruta hacia Asia. En 1492, Colón se aventuró al oeste, convencido de que llegaría a Asia. Su llegada a las islas del Caribe marcó un momento monumental en la historia. El Nuevo Mundo había sido descubierto, y las noticias de esta hazaña resonaron en toda Europa. Otros exploradores, como Juan Ponce de León y Hernán Cortés, siguieron explorando las costas americanas, revelando un continente repleto de tesoros y desafíos.
Mientras tanto, Vasco da Gama, en una expedición épica, navegó alrededor del Cabo de Buena Esperanza y alcanzó la rica tierra de especias de la India en 1498. Portugal consolidó su posición en el comercio internacional, inaugurando una nueva era de conexión global. La rivalidad entre Portugal y España llevó a la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, dividiendo el mundo entre estas dos potencias coloniales. El siglo XVI vio la búsqueda de una ruta occidental hacia Asia llegar a su fin con la expedición de Fernando Magallanes y la posterior circunnavegación del globo completada por Juan Sebastián Elcano en 1522. Mientras tanto, otros países europeos, como Inglaterra y Holanda, entraron en la competencia por las rutas marítimas y colonias. La era de los descubrimientos no solo transformó los mapas geográficos sino también las dinámicas económicas y culturales. El intercambio colombino llevó productos, animales y enfermedades de un continente a otro, dando forma a nuevas sociedades y cambiando el curso de la historia. 4. En el siglo XVIII, el escenario europeo empezó a volverse como el set de una película de ciencia ficción. Imagina máquinas rugiendo, chimeneas arrojando humo al cielo y ciudades creciendo como monstruos de acero y ladrillo. Así comenzó la Revolución Industrial, una época que hizo temblar los cimientos de la vieja forma de hacer las cosas. En las entrañas de Inglaterra, el vapor de la mente brillante de James Watt alimentaba máquinas que antes solo existían en los sueños más salvajes. Esta tecnología, inicialmente confinada a la industria textil, se apoderó de todo: minería, metalurgia y, básicamente, cualquier cosa que pudiera moverse. Las fábricas, gigantes mecánicos, surgieron como monstruos modernos, atrayendo a trabajadores rurales hacia ciudades que crecían más rápido de lo que nadie podía seguirle el ritmo. Pero la vida en estas ciudades no era exactamente el sueño dorado. Inventos como el telar mecánico de Cartwright y la hiladora de Arkwright revolucionaron la industria textil, llevándola a lugares que ni siquiera los visionarios más locos habrían imaginado. Las vías férreas y los barcos a vapor hicieron que el mundo fuera más pequeño, conectando áreas lejanas y abriendo las compuertas del comercio internacional. A medida que la revolución industrial avanzaba, nuevas formas de hacer negocios emergieron. El capitalismo industrial se apoderó de la escena, con empresarios y capitalistas orquestando el espectáculo. El trabajo asalariado y la producción masiva se convirtieron en las nuevas reglas del juego, pero no todos estaban dispuestos a bailar al mismo ritmo. A pesar de los dolores de crecimiento y las tensiones sociales, esta revolución también trajo mejoras notables. Avances médicos, educativos y de transporte cambiaron la vida diaria. Sin embargo, este progreso no llegó sin sus propios problemas, desde la explotación laboral hasta el daño ambiental. 5. En el resplandor de los escombros dejados por la Segunda Guerra Mundial, la humanidad buscaba un camino hacia la reconciliación y la promoción de la dignidad intrínseca de todos los seres humanos. Fue en este contexto, en 1948, que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un faro de esperanza que iluminaría el oscuro horizonte de los derechos humanos. Este documento revolucionario, compuesto por 30 artículos, fue el resultado de un esfuerzo colaborativo liderado por figuras como Eleanor Roosevelt y René Cassin. La declaración buscaba establecer un estándar ético global para salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su origen, raza, género, religión o posición social. El texto aborda una amplia gama de derechos, incluyendo derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, así como derechos colectivos. Establece, entre otras cosas, el derecho a la vida, la libertad y seguridad personal, la prohibición de la tortura y la esclavitud, el derecho a la educación y al trabajo, y la garantía de un nivel de vida adecuado. La Declaración Universal de Derechos Humanos también proclama la importancia de la igualdad ante la ley y la no discriminación. En un mundo que aún se recuperaba de las atrocidades del Holocausto y otros horrores de la guerra, este principio resonaba profundamente. El artículo 1 declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sentando las bases para un nuevo paradigma de respeto y consideración mutua. 6. En la gélida noche del 9 de noviembre de 1989, el mundo sostuvo la respiración mientras los ciudadanos de Berlín Oriental y Occidental se reunían frente al símbolo de la Guerra Fría, el Muro de Berlín.
Desde 1961, esta imponente barrera había dividido a familias, amigos y sueños con su concreto y alambre de púas. Esa noche, sin previo aviso oficial, la tensión acumulada durante décadas llegó a su clímax. Los guardias fronterizos, sorprendidos y sin instrucciones claras, se vieron abrumados por la marea humana ansiosa de cruzar hacia el otro lado. Los destinos que habían sido inalcanzables durante tanto tiempo estaban a punto de fundirse en un abrazo esperado. Con martillos y picos improvisados, los ciudadanos, con lágrimas de alegría y asombro en sus ojos, comenzaron a demoler el muro. El sonido de concreto cayendo resonó en la noche, mientras la división que había marcado a Berlín se desvanecía. La noticia se propagó como un reguero de pólvora por todo el mundo. Las celebraciones espontáneas estallaron en las calles de Berlín y más allá. La caída del muro no solo significó la reunificación de Alemania, sino que simbolizó el colapso del telón de acero que había dividido Europa durante décadas. En aquel momento histórico, el muro de Berlín dejó de ser un obstáculo infranqueable y se transformó en escombros esparcidos por el suelo. Las luces de la ciudad, ahora unificada, brillaban con una nueva esperanza. La caída del muro de Berlín no solo fue un hito geopolítico, sino un recordatorio eterno de la capacidad de la humanidad para derribar barreras, superar divisiones y construir un futuro en el que la libertad y la unidad prevalecieran sobre la opresión y la separación. 7. En el umbral del siglo XXI, un fenómeno transformador emergió, llevando consigo la promesa de un mundo conectado como nunca antes. La revolución digital, desencadenada por avances tecnológicos explosivos, irrumpió en la escena global, alterando fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. El fulgurante surgimiento de la Internet, la miniaturización de dispositivos electrónicos y el poder computacional sin precedentes propulsaron esta revolución. Las fronteras digitales reemplazaron las geográficas, conectando a personas de todos los rincones del planeta. La información fluyó a una velocidad vertiginosa, y las barreras tradicionales entre sectores económicos se desvanecieron en la era de la globalización digital. Empresas innovadoras surgieron de la nada, dando forma a industrias enteras y redefiniendo conceptos como comercio, comunicación y entretenimiento. Plataformas digitales se convirtieron en el epicentro de interacciones sociales y comerciales. Esta revolución no solo impactó la esfera económica, sino que permeó todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde el auge de las redes sociales hasta la digitalización de la educación y el surgimiento de la telemedicina, la revolución digital moldeó una realidad en la que la tecnología se entrelaza con cada aspecto de nuestra existencia. Sin embargo, a medida que abrazamos la comodidad y eficiencia que la digitalización ofrece, también nos enfrentamos a desafíos cruciales, desde la privacidad en línea hasta la brecha digital. La revolución digital, en su rápida expansión, plantea interrogantes sobre cómo equilibrar el progreso con la ética y la equidad. En retrospectiva, la revolución digital no solo nos entregó herramientas para navegar por el futuro, sino que transformó fundamentalmente la propia definición de lo que significa vivir en la era moderna. 8. El 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11 llevó a los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin a realizar el primer aterrizaje humano en la Luna. Este hito histórico no solo demostró la capacidad de la humanidad para explorar el espacio, sino que también cambió la percepción global de lo que era posible en términos de logros científicos. 9. La abolición del sistema de apartheid en Sudáfrica en 1994 marcó el fin de décadas de segregación racial y discriminación institucionalizada. El liderazgo de Nelson Mandela fue fundamental en este proceso, llevando a la nación hacia la igualdad y la reconciliación. 10. El nacimiento de Internet puede rastrearse desde las décadas de 1960 y 1970, cuando se establecieron los fundamentos de la red. A medida que evolucionó, Internet se convirtió en una herramienta global que cambió la forma en que accedemos a la información, nos comunicamos y conectamos. Su impacto en la sociedad moderna es innegable. El nacimiento de Internet fue una rebelión contra la linealidad, una explosión disruptiva que rompió las cadenas del conocimiento y conectó a la humanidad de una manera que alteraría el curso de la historia. Las semillas digitales plantadas en esos laboratorios clandestinos florecieron en la telaraña global que ahora tejemos con cada clic y cada conexión. En el parto de Internet, la revolución encontró su red, su medio para desafiar y cambiar el mundo.
Y así, nació la revolución que nos conecta a todos, un nacimiento digital que resonará en las crónicas de la historia. Haz clic en suscribirse y activa la campana para no perderte nada. Únete a Icónico ahora mismo para seguir consumiendo contenido de valor. Gracias por ser parte de esta increíble aventura. Nos vemos en el próximo vídeo.